Amigos y amigas de... Buenas noches, amigos y amigas de Foro Jurídico y Simplemente Derecho. Bienvenidos a esta nueva sesión que es del mes de noviembre. Y bueno, como siempre tenemos un gran invitado, que es mi queridísimo amigo, colega y además un ilustre abogado con un currículum impresionante que vaya que sabe de fideicomisos, quien es el maestro Pedro Izquierdo, actualmente director fiduciario, delegado fiduciario de Banco Invex. ¿Cómo estás, querido Pedro? Hola Ligia, muy bien, gracias. Este, pues emocionado por la presentación, que creo que es exagerada, pero pues con el gusto y el cariño de estar contigo y con todos los que nos escuchen. Muchas gracias, querido Pedro. Y gracias a todos, insisto, porque hoy vamos a hablar de algo que está de moda y que siempre nos están diciendo, oye, el fideicomiso, oye, el fiduciario. Pero fíjate, Pedro, y esto no te lo había dicho, que como esta es una plática de amigos, es posible que tengamos nosotros abogados que quisieran dedicarse a lo que tú haces. Entonces, siempre a nuestros cordiales invitados les hago esta pregunta, que si en 1 o 2 minutitos nos platicas cómo fue tu día de hoy, para ver si algunos de nuestros amigos que están empezando la carrera les gustaría hacer algo como lo que tú haces, que siempre es emocionante y siempre te veo corriendo y sacando y haciendo. Entonces, ¿cómo fue tu día de hoy, amigo? Pues la verdad es que esta chamba es una chamba muy divertida. Sí me escucho bien, como que me da la impresión. Perfecto. Es una chamba muy divertida y a la vez muy cómoda para efecto de los que se quieran dedicar a esto. Muy cómoda en el sentido de que pues ser empleado bancario tiene muchas, pues muchas facilidades respecto de otros campos laborales. Hay estabilidad, hay buenas prestaciones y en esa parte es pues muy cómodo, ¿no? Tan es así que yo llevo 16 años trabajando aquí en este banco. Y por la parte de la experiencia profesional es muy divertido porque el fideicomiso es una figura muy versátil. Entonces te toca ver todo tipo de temas, civiles, administrativos, penales, bursátiles, mercantiles de todo tipo. Entonces, por esa parte es divertidísima. Los días son ágiles y son ocupados, porque como todas las operaciones generalmente están relacionadas con operaciones financieras o bancarias que tienen un horario para que se lleven a cabo, sobre todo en las mañanas, pues es un trabajo muy ágil de resolver muy rápidamente. Entonces, también tiene mucho que ver con el instinto jurídico, que en la escuela le llaman criterio jurídico, pero yo le llamo más instinto, porque creo que atiende a otro tipo o se nutre de otros conocimientos instintivos a veces, pero pues ese tino que le da a uno la experiencia o el haber ya hecho algo anteriormente para tomar una decisión de un lado o de otro. Y hay que ser muy ágil en la toma de decisiones. Entonces en esa parte es muy divertido. Oye, querido amigo, y una pregunta dentro de esto. ¿Qué tanto temor te da a ti a veces el que siendo funcionario bancario pues está sujeto a 1001 regulaciones? ¿Qué tanto, como abogado, y esto hablando de la profesión, qué tanto temor te da el que tienes que cumplir con una serie de requisitos, regulaciones, avisos, y que tú eres el responsable? Pues sí, pues yo siempre lo digo entre de broma y entre en serio, entre amigos, que el nombre de mi puesto es ser tragasables. Yo soy el tragasables de la compañía, pero yo creo que esa pregunta tiene que es muy enfocada a la institución en la que trabajes, porque finalmente lo que te cobija es eso, la el, el antecedente y la reputación de la institución en la que trabajes. ¿No? Siempre hay instituciones que son con mayor apetito a riesgo, otras que son más conservadoras. Conocer la administración en los altos niveles de la institución en la que trabajes, conocer las decisiones que se tomen y que tú puedas ser parte de ellas, pues te da mucha tranquilidad. Pero efectivamente lo que dices es cierto, ¿no? Te puedo platicar en la confianza que
Actualmente pues estoy vinculado en un proceso penal justamente por una de las cosas que tú dices, ¿no? Haber firmado un documento relacionado con el trabajo, que Wow, pues, pero pues son gajes del oficio. eso es También cierto. recuerdo Eso que es cierto, totalmente. algún profesor de derecho procesal decía que abogado que no tiene una orden de aprehensión en su contra no es abogado. Entonces, pues esos son gajes del oficio y más en un país como en el que vivimos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el sistema se puede corromper Ok. por el poder o por el dinero, del lado que sea. Entonces, el mismo riesgo que tenemos nosotros haciendo operaciones o firmando documentos, creo que lo puede tener cualquier persona que conduzca un automóvil. No sabe a quién le va a chocar o finalmente se puede ver envuelto en un problema legal que pudiera tener pues la misma cuantía o envergadura que la que pudiéramos tener nosotros, ¿no? Claro, y ya que lo mencionas, tienes toda la razón. Por ejemplo, yo en un caso, y así de muy rápido, también un asunto laboral, la persona que demandó quiso llevarlo también por el lado penal y dices, pues son gajes del oficio. Otra cosa es que puedan acreditar que efectivamente el abogado hizo algo malo. Pero tienes toda la razón, los abogados siempre tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer en caso de que nos quieran involucrar en un asunto de carácter penal, ¿no? Claro. Oye, querido amigo, y bueno, ya entrando en el tema, platícame, por favor, ¿qué son los fideicomisos? Porque en las noticias, sobre todo en últimas fechas, estamos hablando de los fideicomisos para acá, para allá, o que se canceló, que se sacó el dinero. ¿Qué es un fideicomiso en términos generales para quienes nos están escuchando? Pues en términos generales yo diría que es un vehículo jurídico y financiero que le permite a alguien el encargar la administración de ciertos activos a un tercero en beneficio de sí mismo o de diverso tercero. Es decir, tú dices, oye, por alguna razón quiero que esta fortuna que tengo de 100,000 pesos, quiero que la maneje o administre a alguien, pero no quiero regalarla. ¿Y por qué se la das a un banco que, por cierto, el banco es el fiduciario? ¿Quiénes son los que intervienen en un fideicomiso, por cierto? Hay tres partes principalmente, que es el fiduciante o fideicomitente, el fiduciario, que es la entidad que administra, y el beneficiario, al que le llamamos fideicomisario. ¿Ok? ¿Y qué función tiene el fiduciario, el banco? Pues mira, la definición legal del fideicomiso es el contrato por virtud del cual el fideicomitente transmite la propiedad de bienes a un fiduciario, quien los recibe para su administración y el cumplimiento de los fines lícitos y determinados que fije el propio fideicomitente en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. Ok, y entonces, ¿qué hace el fiduciario como tú o qué hace tu banco, por ejemplo? Pues nosotros nos encargamos de cumplir el encargo que nos haya dado el cliente fideicomitente. Y como te decía, las únicas limitaciones es que sean fines determinados y que sean fines lícitos. Entonces aquí la imaginación pues da para mucho, ¿no? ¿Cuál es el fideicomiso más raro que tú has tenido o que puedas platicar? Ya, obviamente sin identificar a las partes. Sí, desde luego. Pues mira, el más raro que he visto es un fideicomiso de fines sucesorios en el que un señor dejó un importante caudal de dinero en beneficio de sus hijos, pero que solo se iba a entregar de manera paulatina y si es que cumplían ciertos requisitos religiosos que tenían que ver con recitar en la presencia del funcionario del fiduciario y de un fedatario parte de un texto religioso sin ningún error. ¡Wow! Ese sí, es como solamente te voy a dar este dinero después de que me muera, en caso de que te sepas el Padre Nuestro en arameo. Así era, nada más que era de la religión judía, eran partes del Torah que tenía que recitar el beneficiario sin ningún error.
Oye, ¿y esto es legal? Es decir, y qué bueno que lo tocas para nuestros amigos y amigas que dicen, oye, me han recomendado mucho un fideicomiso sucesorio para no tener que hacer testamento, para no preocuparme. Y bueno, desde el punto de vista del derecho civil, no sé qué tan legal sea, y en esto tú nos puedes ilustrar, el que alguien le pida que te reciten el Padre Nuestro o el Torá. ¿Esto es legal? Pues yo creo que sí, porque no es una imposición. Digo, finalmente, como nosotros analizamos el asunto al principio, pues es que no correspondía a alguna imposición de credo alguno, ¿no? Quien fuera podía recitarlo sin creer, ¿no? Ok. O podías no recitarlo y no recibir el beneficio. Finalmente también vivimos en un país donde existe la libre testamentifacción, entonces el defunto le puede dejar lo que quiera a quien sea, con las condiciones que sea. Y si recordamos también el origen histórico del fideicomiso, pues así es como justamente inicia en una institución sucesoria. ¿Cómo fue el Entonces, no, caso, amigo? Cómo fue esto? pues mira, atendiendo también al título que le pusiste a la plática, ¿por qué hay fideicomisos? Pues yo creo que históricamente los fideicomisos han existido para poder hacer lo que está prohibido. ¿Cómo es eso? Digo, Porque por sin otro que... lado nos dijiste que tenía que ser solamente para fines lícitos. Sí, sí, sí. Pero mira, por ejemplo, remontándonos al derecho romano que fue aplicable hace 3.000 años, de 2.000 a 3.000 años, en el que el derecho civil en materia de sucesiones era sumamente estricto y no existía la libre testamentifacción como la entendemos ahora, y solo había pocas personas que tenían la capacidad jurídica de celebrar actos o de adquirir propiedades, pues decía el derecho civil, pues el único que puede ser tu heredero es esta persona, principalmente el hijo mayor y varón de una familia, ¿no? Pero bueno, en las cuestiones afectivas, pues el hombre siempre ha sido igual, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si el hombre, el hombre que era el autor de la sucesión le quería dejar un bien a una persona diversa a la que es el hijo varón que podía heredar? Entonces fue que se les ocurrió el testamento, perdón, el fideicomiso, ¿no? Que etimológicamente por su raíz quiere decir el encargo de fe, el encargo de confianza. Le heredaban el bien al hijo porque era el único que podía heredarlo, pero con un encargo de confianza que se debía entender como una especie de carga, en el sentido de que la propiedad la tenía que ejercer en beneficio de alguien más, ¿no? De otro de los hijos o de una de las hijas, o quizá de algún esclavo muy querido, o en beneficio de alguna obra benéfica o de cualquier cosa que no sea O de la en favor señora de que era ese el hijo. segundo frente de la casa oficial. Exacto, Sí, sí, exacto. sí. Y eso lo ¿No? hemos visto bastante. Y entonces, digamos, si yo quisiera eh, dejar mis bienes, y yo sé que, por ejemplo, en España tienes que dejar cierto porcentaje forzoso a A la ciertas familia, personas, ¿no? Y sí. entonces, digo, como lo has comentado, sería de una manera legal, puedes implementar algo para lograr la misma finalidad que de otra manera estaría prohibida. Y entonces Bueno, dices, voy a dejar en un fideicomiso. ¿Y por qué la ley ha permitido, si saben que el fideicomiso se utiliza para esto, por qué la ley lo ha permitido? Si sabe que le das la vuelta a la ley a través de un fideicomiso. porque también yo creo que hay prohibiciones que no atienden a la realidad histórica del país en el que vivimos. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero creo que es muy ilustrativo de lo que estamos platicando. Yo soy nativo de esta muy leal y noble Ciudad de México. Y la primera vez que fui a la playa fue a Acapulco. Y cuando de niño, la primera vez que me llevaron, pues hice un paseo en la lancha que se hacía en aquel tiempo para ir a ver los clavados a la quebrada, que yo creo que eso ya ni ha de existir, y bueno, menos ahora con la tragedia. Pero en parte del paseo te enseñaban que esa era la casa de Frank Sinatra. Y yo desde niño tenía pues las ganas de ser abogado y por lo tanto tenía conocimiento de que estaba prohibido para los extranjeros ser dueños de bienes raíces que estuvieran en el litoral o en la frontera, ¿no?
Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que esa sea la casa de Frank Sinatra si eres extranjero y pues esa casa claramente está en el litoral? Pues porque es a través de un fideicomiso, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es la razón por la que la ley lo permite, ¿no? Porque es una figura que permite que sucedan muchas cosas que son más necesarias que atender a una prohibición de esta índole que creo que podríamos todos estar de acuerdo en que no es vigente esa prohibición. Sin embargo, también su raíz histórica y su complejidad de rango constitucional, pues haría sumamente dificultoso eh, cambiar la regulación, cuando además se ha vuelto no necesario hacerlo porque a través de una figura como esta, pues se permite perfectamente que venga el extranjero y tenga su casa de descanso en la playa, con todo lo que esto implica, ¿no? Sí, y eso es muy interesante porque fíjate, en esta plática ya tocamos los fideicomisos que son para efectos sucesorios. El fideicomiso para efecto de que los extranjeros puedan poseer y disfrutar hasta por, no sé, 100 años una casa en la playa, aunque no son los dueños, pero se sienten seguros de que pueden poseerla, utilizarla, modificarla. ¿Qué es lo que hace que de la persona que hace su testamento, perdón, que la persona que en lugar de hacer un testamento hace un fideicomiso, o la persona que en lugar de tener la propiedad de su casa en la playa vaya con un fideicomiso? ¿Qué le da seguridad a esa figura para que esas personas pues no sientan que eventualmente alguien se va a quedar con esos bienes porque pues ya no les pertenecen? Sí, claro. Pues mira, en el caso de México, yo creo que la seguridad la da el carácter o la calidad de fiduciario que solo la pueden cumplir personas específicas, que por antonomasia son los bancos, ¿no? Algunas otras instituciones financieras no bancarias en casos específicos. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de la playa, pues es muy claro que a un banco no le interesa tener una playa, una casa en la playa, no le puede sacar ningún provecho. Bueno, incluso recordemos que hay hasta una prohibición constitucional que dice que los bancos no pueden tener más inmuebles en propiedad que aquellos necesarios para el estricto cumplimiento de su objeto social, ¿no? Ok. Entonces, pues yo creo que eso esa es la razón, que el banco es un tercero que no tiene interés en ese bien, sino que está prestando un servicio y cobra un honorario por hacerlo. Ah, ese es un buen punto. Es carísimo como para que las personas físicas comunes y corrientes como tú y yo, o como una persona pues que tiene sus dos casitas y que dice, quiero dejarlas tranquilas y sin que les pase nada. No diría, híjole, pero eso de un fideicomiso es muy caro porque tengo que ir con un banco, personas vestidas de corbata y voy a hablar un idioma que no entiendo. Pues mira, yo creo que como cualquier servicio o bien que está en el mercado, hay una muy amplia gama de ofertas que se podrían ajustar al presupuesto de casi cualquiera, te podría decir eso. Y también pues habría que atender a la necesidad que hay que satisfacer, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablabas de, oye, vamos a hacer el testamento en lugar perdón, el fideicomiso en lugar del testamento. Pues yo te diría más bien hay que hacer las dos cosas, o más bien hay que ver cuál es la necesidad que tiene esa persona en particular, ¿no? A lo mejor no es ¿Cuándo, necesario. ¿Cuándo recomendarías, si yo te digo, oye, fíjate que tengo dos hijos, los dos siempre han sido muy buenas personas, los dos ya son profesionistas y tengo una sola casa? Claro que es la gran casa, es una casa grande. Y tengo como persona responsable que hacer mi testamento. Pero me han dicho que también me conviene un fideicomiso para evitar problemas. ¿Cuáles son esos problemas que evitarías o cómo combinas el testamento más el fideicomiso? Pues mira, quisiera empezar a platicar por la combinación, porque es lo importante, ¿no? Y por qué no son figuras que se opongan o que se excluyan de manera recíproca. En primera, porque el fideicomiso es un acto entre vivos respecto de bienes específicos que en ese momento forman objeto del contrato.
Y el testamento pues, va a ser respecto de los bienes que tenga la persona al momento de morir, que no se sabe cuáles bienes van a ser porque no sabemos cuál es el momento de la muerte. Entonces, una persona que haya hecho un fideicomiso no debe dejar de hacer su testamento también, ¿no? Ok, Ahora, eso es importante. también existen fideicomisos testamentarios, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Eso es cuando en el testamento dices, yo quiero que a mi muerte se haga un fideicomiso al que le encargo X cosa, ¿no? Ah, ese es interesante. ¿Y por qué lo harías? Pues te digo, habría que entender las necesidades específicas de cada persona. Por ejemplo, en los casos más comunes en los que los hemos visto, pues es cuando alguna persona tiene un descendiente o algún familiar, o aunque no sea familiar, alguna persona querida con alguna limitación de capacidad o de movilidad a la cual le quisieran asegurar su manutención. Entonces, independientemente de los demás familiares, pues justamente había un director aquí en el banco que tenía una frase muy chistosa. Decía, el fideicomiso en inglés se llama trust, pero en realidad existe cuando no hay confianza, ¿no? Como yo no confío en ninguno de ustedes, voy a hacer un fideicomiso al que le voy a encargar que le dé dinero al más débil de mis hijos porque tiene alguna limitación o algún problema de salud. Ok, entonces tú en tu testamento dices, este patrimonio de afectación, digamos, estos $2 millones, quiero que sean para mi hijo Juanito que tiene una discapacidad y para asegurarme que no le falte nada, yo le encargo al banco que cuando yo me muera se asegure que los intereses de estos $2 millones se utilicen para sus cuidadores, para su comida, para que no le falten médicos y que no le falten viajes, por ejemplo. ¿Puede ser Sí, así? sí, tal cual. Ok. Y una pregunta, esta ya es más específica. ¿Tú podrías en este fideicomiso testamentario decir, y que el fideicomiso se asegure que el tutor de mi hijo con discapacidad sea fulanito de tal, o eso es exclusivo del testamento? Yo creo que eso es exclusivo del testamento, Ok, pero, pero pues se puede jugar con ambas figuras, porque a lo mejor solo el testamento puede nombrar la figura del tutor, pero el fideicomiso es el que va a tener el dinero que va a pagar la contraprestación que cobra ese tutor. ok. Entonces, si en el fideicomiso dices, pues solo le vas a pagar al tutor que cumpla estos requisitos o que sea fulano de tal, pues de nada se va a servir que por otra figura legal se nombre tutor a alguien que no vaya a tener ese beneficio, porque seguramente no aceptará el cargo, ¿no? Ok. Y una pregunta de la práctica, amigo. ¿Has tenido tú casos en que viendo este tipo de fideicomisos testamentarios, los posibles otros herederos traten de echarlos para abajo los fideicomisos, diciendo, no, no lo podía hacer, no, de ese dinero me toca tanto dinero a mí, o de ahí tengo que sacar para alimentos, o algo por el estilo? Como por inoficiosidad, como si fuera un Exacto. testamento. Sí, 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 ¿Y, claro. y qué tan frecuente es que efectivamente tengan esos defectos? Pues no es tan frecuente. O sea, yo mido la frecuencia en el volumen de los asuntos que he visto y de los que he visto con problemas. Te puedo decir que, pues por el volumen de asuntos que he visto y los que tienen problemas, no ha sido tan frecuente en mi historia. Pero los problemas que he visto en este tipo sí han sido problemas pues muy severos y de muy larga solución. Bueno, más bien nunca me ha tocado ver que se solucione uno. De verdad. Wow. Sí, ¿Y cuánto sí, tiempo lleva el más largo que has visto de estos? 15 años el juicio. Uf, ¿por un tema sucesorio? Sí, por un tema sucesorio y pues los celos normales que se entenderían entre hermanos. ¿Qué cosa similar pasó con el testamento? Porque lo que sucedió en este caso, sin platicarte nombres ni nada, el de Cuyos tenía 3 hijos, 2 varones y una mujer. A la mujer le dejó una proporción mayor que a los varones. Sin embargo, por otro lado, los negocios que también había dejado en esa proporción,
las decisiones sí se tomaban por mayoría. Entonces, supondría que los hermanos se tenían que poner de acuerdo para poder hacer negocio con los bienes objeto de esta masa, pues no hereditaria porque es un fideicomiso, pero como consecuencia de la muerte del de Cuyos. Entonces, aunque le fueran a dar más provecho a la hija, se tenían que poner de acuerdo los tres para poder hacer un negocio. Y pues eso es lo que no sucedió, porque los hombres decían, oye, ¿por qué a mi hermana le dejaron más, no? Y Claro. luego la hermana decía, ¿y por qué yo tengo que decidir con mis hermanos si yo soy dueña de una mayor proporción? Y pues ya sabes que a los litigantes les encanta buscarle tres pies al gato y ahí llevamos 15 años en un juicio que no se ve para cuándo. Wow. Entonces, el fideicomiso es bueno, pero no te garantiza el que no vaya a haber pelea alguna. No, ninguno. Ok. Y si yo te preguntara, ¿qué requisitos, si yo soy Ligia y quiero decirte, oye, Pedro, ayúdame porque quiero hacer un fideicomiso en vida para dejarle los bienes a mis hijos? ¿Qué requisitos me pedirías? Pues tendría que conocerte bien para conocer el origen de esos bienes, Ok. porque la regulación en materia de prevención del lavado de dinero nos es muy estricta y Ah, ¿de cada vez verdad? más, ¿sí? Ok. Y, y te pediría que me dijeras qué cosa nos encargarías, ¿no? Para ver si tenemos la capacidad de cumplirla o no. Ok, que te dijera, oye, fíjate que tengo Si hay que dos casas. repartirlo a tu muerte es una cosa muy sencilla, ¿no? Si las casas hay que venderlas y repartir el dinero que es de cómoda división, pues eso es muy sencillo. Ok, Si nos pidieras, como decías hace rato, oye, contrata enfermeras, contrata empleados, págales, paga seguros, paga colegiaturas, pues a lo mejor llega el momento en que no tendríamos la capacidad de hacerlo, o a lo mejor se vuelve tan costoso que deja de interesarte, ¿no? ok, porque tú tienes que cobrar por esa administración. Exacto. Y ese sería un caso. Y si yo quiero hacer este fideicomiso también del que platicábamos de la playa, y entonces tú tienes a una persona extranjera enfrente que es John Smith. Y John Smith dice, oiga, licenciado, fíjese que quiero comprar la casa que era de Frank Sinatra ahí en Acapulco. Pero me han dicho que yo no la puedo adquirir por efecto del artículo 27 constitucional, que porque creíamos que iban a venir los marines y nos iban a invadir, o los alemanes y los nazis se iban a meter a nuestras playas, y eso ya quedó en la Constitución. Y bueno, el caso es que yo, John Smith, no puedo comprar directamente esa casa, sino que tengo que venir con usted. ¿Qué necesito traerle de documentos para que usted pueda, pues no sé, ayudarme a tener mi casa de Acapulco? Pues generalmente documentos de identidad y los que necesitemos para pedir el permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ahorita no te podré enlistar de memoria, pero pues que son los relacionados con el predio y la persona beneficiaria, ¿no? El Mr. Smith. Nada más, nada del otro mundo. Ok. Fíjate, y aquí tengo una pregunta adicional en materia de bienes inmuebles. ¿Es posible que yo quiera comprar un inmueble, porque así le decimos, comprar un inmueble, que es un ejido, es un bien ejidal, pero ya sabes, ¿no? Que está el pueblito muy bonito, precioso, y que dentro de ese pueblito que es pueblo mágico, sé que dentro de poquito todo el mundo va a ser muy rico ahí porque está precioso. Y entonces quiero yo comprar un terreno, pero me dice, no, ¿qué cree? Que ese terreno es ejidal y usted no es avecindada. Digo, bueno, está bien, que quiero hacerlo a través de un fideicomiso. ¿Se puede? Pues yo no veo que haya una prohibición, pero la prohibición quizá la ponga el mercado. O sea, no veo que haya una prohibición en el sentido de que un banco o algún otro fiduciario que sea una institución financiera diversa a un banco pueda ser ejidatario. La verdad es que no conozco la materia ejidal o agraria con esa profundidad, pero de primer momento diría que no veo que haya una prohibición expresa. Tampoco veo que sea fácil en el mercado que encuentres quien lo quiera hacer. Ok, ok.
Y ahí me acuerdo también muy bien que los bancos te ponen siempre en los fideicomisos una cláusula que dicen, usted tiene que leer esta cláusula, algo a así como de, fuerza. exactamente, ¿de qué se trata esa? Y por ahí dice que está prohibido tener fincas rústicas, ¿no? Pero bueno, no necesariamente un ejido es una finca rústica, ¿no? Así es, sí, o sea, hay de Sobre todo porque diferentes decías que tipos. está en el pueblito, ¿no? Ah, claro, claro, está en el pueblito mágico. Sí, la finca rústica es más aquella que tiene la vocación agraria de agricultura, ¿no? Entonces, si la finca Sí, está en el aquí es, pueblito, no es rústica. porque efectivamente, yo he visto algunos casos en que los ejidatarios te dicen, no se preocupe, lo vemos con el banco. Y a mí me entra la duda porque muchas veces, bueno, en general la ley agraria te dice que puede ser avecindado o ejidatario la persona física que lo va a utilizar. Pero tú dices, oye, a través del fideicomiso realmente el banco no es el dueño, sino que tiene los derechos para poder tener o administrar. Y entonces, pues que son fideicomisos de administración nada más. Y entonces, ¿qué tanto se puede? Porque incluso aquí alguien nos comenta dentro del chat que es que la comunidad agraria es inalienable. Bueno, es la propiedad agraria es inalienable, imprescriptible, pero eso es comunal, que no es agrario, que es diferente, que no es ejidal, perdón, y que es muy diferente, ¿no? Entonces, efectivamente, y para quien nos hizo este comentario en el chat, una cosa es lo comunal, que es inalienable, imprescriptible y no enajenable, y otra cosa es el ejido, que tenemos la pequeña propiedad ejidal, los fundos, y que es al que nos estábamos refiriendo platicando con Pedro. Y otro tema, Pedro, ¿por qué hay tantos fideicomisos de gobierno? ¿Por qué se hicieron todos estos fideicomisos? Que son los que se ven en la televisión y que aparecen en los periódicos, etcétera. Híjole, pues quién sabe, la verdad. Habrá que ver históricamente. Y bueno, también hay fideicomisos de gobierno como aquellos que se equiparan a una parte de la administración descentralizada, y los que están de moda, ¿no? Como los que son las cajas de ahorro del Poder Judicial y de otras entidades también del gobierno. Si Y atendemos a los primeros que mencioné, aquellos que forman parte de la administración pública descentralizada, pues se crearon para dar cumplimiento a las obligaciones que tiene que satisfacer el Estado. ¿No? Pensemos, por ejemplo, en Fonatur, en el FIFONAFE, en el FIFOME, en todos esos fideicomisos públicos que uno se encargaba de cosas turísticas, otro de administrar bienes ejidales para participar con privados en desarrollos turísticos e inmobiliarios, el minero. Entonces, pues son alternativas que tiene la administración pública para la administración de esos bienes y el satisfacer necesidades de los gobernados, como pudo y haber creado a lo mejor un órgano descentralizado, pues escogieron en aquel momento el fideicomiso público. ahora, ¿tienen un plazo máximo los fideicomisos? Pues los fideicomisos no públicos, esos que hacemos nosotros, sí. La ley les fija un plazo máximo de 50 años, a Ok. menos que sean de fines académicos o de estudios científicos. ¿Y esos tienen un límite mayor o no tienen Sí, límite? no aplicaría este límite de los 50 años de los que habla la ley. Y esto te lo pregunto porque hay quienes prefieren hacer eh, un fideicomiso y en él depositar, por ejemplo, las acciones de una empresa, diciendo con esto la familia ya las va a conservar por la eternidad, cuando una empresa ya puede ser incluso de duración indefinida, pero el fideicomiso tiene 50 años. Y entonces se acaba el fideicomiso y ¿qué le pasa a esos bienes? ¿Los regresan, los rematan? ¿Qué pasa después de esos 50 años con
no sé, los contratos que tienen más plazo que los mismos fideicomisos. Pues mira, te voy a contestar con base a lo que dice la teoría, porque no me ha tocado el caso en la práctica, pero pues, y para empezar, yo creo que un fideicomiso de este tipo de control accionario, pues seguramente fue realizado por algún abogado que conozca la materia y que lo haya hecho bien, es lo que quiero decir. Entonces, pues al término del fideicomiso, por cualquier causa que sea el término del fideicomiso, lo que tiene que hacer el fiduciario es transmitir los bienes en favor de los beneficiarios, de los fideicomisarios. Entonces, eso es lo que tendría que suceder. Un fideicomiso de control accionario seguramente dejó bien pactado quiénes son los fideicomisarios respecto de qué acciones, ¿no? Oye, ¿y si se mueren los beneficiarios? Bueno, pues ahí está la ley civil que nos dice quiénes son sus causavientes, si es que no dejaron testamento o si es que no afectaron a otro fideicomiso diverso sus derechos fideicomisarios del fideicomiso que tiene las acciones, ¿no? Y aquí hay otra pregunta bastante común, no solamente respecto al fiduciario, sino también en general de los servicios bancarios. ¿Qué prevalece? ¿Un testamento que dice, dejo todos mis bienes a mis dos hijos? ¿O una clausulita que pones en la cuenta bancaria o en el fideicomiso de que a mi muerte el beneficiario es Juanito Pérez, que no era ninguno de tus dos hijos? No es un testamento la cláusula que dejas en el banco y que dejas con el fiduciario. ¿Qué prevalece? Lo que pasa es que nunca se contraponen ambas disposiciones, porque como decíamos hace rato, el fideicomiso tiene materia sobre bienes que se transmitieron ya, ¿no? Bienes que ya tiene el fiduciario en administración y que aunque a lo mejor el detonante del nacimiento del derecho del fideicomisario sea la muerte, pero eso no quiere decir que ya desde antes haya sido el fiduciario el dueño de esos bienes. Entonces, la muerte del fideicomitente lo único que hace es que se tenga por verificado el supuesto que indica quién es el beneficiario. O sea, lo que te quiero decir es que como esos bienes fueron transmitidos en fideicomiso, pues ya no forman parte del caudal hereditario. Por lo tanto, respecto a esos bienes ya no aplica la disposición testamentaria. Ok. Ah, eso se entiende perfecto. Ok. Entonces ya quedaron fuera y Lo están de en las manos de cuentas un es tercero. diferente, sí, ¿Y las exacto. cuentas, perdón? Lo de las cuentas ahí sí es diferente, ¿no? Hay diferentes posturas de la doctrina y diferentes posturas también de los tribunales, ¿no? Hay quien dice que todo debe repartirse conforme lo diga la sucesión y hay quien dice que es mixto hasta cierto monto, aplica la cláusula del contrato de depósito irregular de dinero en el banco y en la realidad yo creo que pasan los dos. Hay que apurarse cuando se muere el muerto a ir al banco a aplicar lo que diga la cláusula antes de que llegue el heredero y detenga todo, ¿no? Si es que fuera Y, diferente. y lo congele por 15 años. Exacto. Y hay otro tipo de fideicomisos que a mí me llaman mucho la atención, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son los fideicomisos de garantía, que es para garantizar. ¿Cómo se utilizan estos o para qué sirven? Pues mira, estos fideicomisos funcionan, yo creo que también los recibimos del antiguo derecho romano. Me gusta siempre ponerlo como antecedente. Digo, no solo porque yo fui profesor de derecho romano, sino porque aunque la doctrina diga que el fideicomiso mexicano se recibió del derecho sajón, pues la verdad es que en la actualidad muy poco se parece al trust del derecho sajón. Se parece más a aquel fideicomiso del derecho romano, que además también entenderlo nos hace entender más la figura actual que tenemos de fideicomiso. Si nosotros, si nosotros le preguntáramos a cualquier abogado cuál fue la mayor aportación del derecho romano a la tradición jurídica occidental, estoy seguro que muchos coincidiríamos en que fue la invención de la propiedad privada. Ese derecho real que inventaron los romanos a través de la acción reivindicatoria, porque recordemos que para los romanos solo había derecho cuando existía una acción que lo defendía, ¿no?
Entonces, si entendemos, si nos ponemos un poco en la cabeza de los romanos, cuando su mayor invento fue la propiedad, entendemos por qué lo usaban para todo. Entonces, antes de que existiera, por ejemplo, el contrato de comodato, antes de que yo te prestara el uso de un bien, existió el fideicomiso. Se llamaba fideicomiso para amigos. Yo Wow. te transmito la propiedad de la cosa que te voy a prestar para que la uses, pero pues como es entre amigos, yo sé que cuando la acabes de usar me la vas a devolver en propiedad. Entonces, este antecedente solo te lo digo respecto del fideicomiso de garantía, porque la propiedad es, es el elemento que legitima al fiduciario poder ejecutar la cosa dada en garantía para venderla y hacerla dinero de contado que se pueda entregar en pago al acreedor. Wow, entonces si yo pido un préstamo y el banco me dice, sí, pero tienes que hacer un fideicomiso en garantía, es porque el banco confía en su amigo, otro banco, de que va a tener la casa de Ligia y que en caso de que yo no pague, ese banco, el fiduciario, va a venderlo rápido y le va a pagar al otro banco. Entonces, y yo también, Ligia, tengo la confianza de que este fiduciario no va a ser algo malo con mi casa, sino que en la medida en que yo cumpla, sé que me la va a devolver eventualmente. Y entonces es como una especie de árbitro decente que tiene la propiedad y la cuida para que se cumplan esos contratos. Pues es que lo explicaste de manera perfecta. Como el fiduciario es un tercero que no tiene interés respecto del crédito del banco, ni respecto de tu casa, si está bonita o no, si tú cumples, el banco fiduciario te va a devolver la casa. Que ese fue el abuso que tuvo el fideicomiso de garantía en el derecho romano y por eso se inventó la hipoteca y la prenda. Eh, ¡Wow! pr Yo no sabía que primer, había sido antes el fideicomiso que la hipoteca, ¿eh? sí, primero fue el fideicomiso de garantía. Y justamente por el abuso del acreedor, porque normalmente la figura del acreedor coincidía con la del fiduciario. Transmíteme el bien en garantía para que, pues ya es mío, ¿no? Si no me pagas, satisfago la deuda con él. Pero justamente porque aún los deudores pagando ya después, los acreedores fiduciarios no devolvían el bien, ¿no? Entonces fue que dijeron los romanos, no, pues esto no está funcionando. Entonces fue cuando dijeron, el problema de la garantía no lo podemos solucionar con la propiedad del bien, vamos a solucionarlo mejor con la posesión. Entonces así nace la prenda. Te entrego la posesión de la cosa, pero no es tuya, para que no la puedas vender, ¿no? Si cumplo, me la devuelves. Ok, ok. Pero bueno, creo que nos estamos metiendo a temas demasiado técnicos que a lo mejor no son los adecuados en esta plática de café. Digo, yo No, feliz de seguirle, ¿no? Pero no, de eso se trata, mi querido amigo, porque aquí tenemos desde abogados que ahorita te voy a presentar algunas de sus preguntas, hasta personas que les interesa si les conviene hacer o no un fideicomiso. Y también tenemos quienes tienen la duda de por qué está tan de moda el tema de los fideicomisos, por ejemplo, los del Poder Judicial, de que si los tomo o no los tomo, eh, cuando se supone que las personas que pusieron su dinero ahí, unos para su retiro, etcétera, precisamente confiaban que al poner, no sé, yo que soy un juez, voy y pongo el dinero en ese fideicomiso porque no me lo gasto, porque hay alguien que lo está ahorrando, porque la instrucción al fiduciario es inviértelo y que nos produzca dinero a todos en conjunto, es una vaquita, y entonces ya cuando yo me vaya a retirar, sé que mi dinero está en un lugar seguro. Pero hay quienes dicen, no, es que los fideicomisos del Poder Judicial no solamente son para eso, sino que también se utilizaban para poner el dinero que le sobraba al Poder Judicial. Y entonces aquí sí, una instrucción del legislativo dice, se cancelan esos fideicomisos, ¿hasta dónde podemos confiar en que en esa tranquilidad de que cuando ponían los bienes en manos de un fiduciario nadie lo iba a tocar porque estaban claramente puestas las instrucciones y de repente hay una instrucción del legislativo que dice, ese dinero viene para acá? Y un poco de ahí nace mucho la inquietud que me preguntaban hasta dónde puede llegar esa seguridad que da un fideicomiso cuando vemos que tanto sea para tus ahorros como para los bienes que iban a ser para un juzgado ya no se utilizaron,
pues los está tomando el gobierno para otras cosas. Bueno, pero es que yo aquí creo que la respuesta es diferente en el sentido de que el fideicomiso es muy bueno respecto de ciertos riesgos, ¿no? Pero el riesgo de que el que hace las reglas las cambie, pues esa la tenemos todos. O sea, si ahorita mientras estamos hablando resulta que el que hace las reglas dice que usar un suéter verde es un delito, pues entonces yo ahorita ya no salgo a la calle, ¿no? Pero pues es el mismo riesgo que tiene el que tenía su dinero en un fideicomiso y dice, no, pues ese dinero ahora ya no es tuyo, eres mío. Como el riesgo que tiene cualquier propietario de que le expropien un bien y no le pague el gobierno lo justo, ¿no? Ok. Y Pues, entonces ni siquiera un fideicomiso te puede garantizar eso. pues no, yo creo que ahí sí estamos en una materia extrajurídica, una plática de otra naturaleza, ¿no? Ok. Y otra Pero pregunta, amigo. un Sí, adelante. fideicomiso, por ejemplo, sí te protegería de la quiebra de la institución que administra los bienes. Como los bienes que tiene en fideicomiso el banco, si bien es en propiedad plena, porque es lo que dice la ley, se transmite la propiedad, también la ley entiende que el servicio de fiduciario lo hace el banco siempre por cuenta de un tercero y en beneficio de un tercero, pues la contabilidad de sus bienes no se registra en la misma contabilidad del banco. Entonces, si ese banco por alguna razón deja de existir, se liquida, pues porque quiebra o porque lo compra otro banco, por la razón que tú quieras, pues esos bienes están protegidos en una esfera patrimonial diferente y permanecerán en beneficio de los terceros de quienes se haya constituido, ¿no? Ok. Entonces es como si los hubieras puesto en una canasta diferente. Sí, exacto. Y de ahí viene otra pregunta, amigo. ¿Por qué hay eh, fideicomisos que abogados recomiendan para temas fiscales? ¿Realmente el fideicomiso funciona como una ayuda para cuestiones fiscales? Sí, mucho. ¿Y esto es válido? ¿O es una estrategia fiscal válida? Yo creo que hay unas que sí y hay unas que rayan en lo inválido o delictivo, ¿no? Ok, Pero sí, como hablábamos, el fideicomiso, su esencia, se constituye en la transmisión de propiedad como vehículo de legitimación del fiduciario para hacer con la cosa dada en encargo lo que se haya encargado, ¿no? ok. Es muy claro en el fideicomiso de garantía. Yo doy en garantía este bien, transmitiendo la propiedad al fiduciario, porque solo el dueño de la cosa la puede vender para tener dinero y pagar lo que yo deje de pagar, ¿no? Pero recordemos que también la transmisión de propiedad es el hecho generador de muchos impuestos. Exacto, exacto. Y entonces yo te Entonces, diría, oye, pues pues ahí no es me donde conviene puedes, porque cuando lo pase al fideicomiso me van a cobrar IVA y cuando me lo devuelva va a haber otro IVA y cuando, o sea, como que pero hasta al revés, ¿no? también juega al revés. Por ejemplo, recordarás que desde que comenzó esta administración y quizá en el último año de la administración anterior, pues estaba el rumor de que en México se iban a grabar las herencias, la transmisión mortis causa, que hoy sigue siendo no grabada por impuestos sobre la renta, ¿no? Impuestos federales, impuestos sobre la renta en particular. Y que todavía está ahí el rumor que no se muere ni sobrevive, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues para eso el fideicomiso es una figura muy útil, ¿no? Porque como ya dijimos, tú transmites la propiedad hoy, ¿no? Entonces, si tú transmites la propiedad de los bienes que le quieres heredar a quien sea, a tus hijos sobre todo, porque además, por otro lado, también hay una disposición que dice que las donaciones entre ascendientes y descendientes también son exentas Libres del de impuesto sobre impuestos. la renta, ¿no? Así es. Entonces, si tú transmites la propiedad a un fideicomiso que tenga por objeto entregar los bienes después de la muerte del fideicomitente y además coincide que son ascendiente y descendiente, pues estás asegurando que desde ahorita, en que la ley está así como está, caes en ese supuesto normativo. Y aunque cambie la ley después, pues a ti ya no te importa, porque
la operación traslativa se dio hoy, cuando Ok, la ley del impuesto sobre la renta sigue diciendo ok, que las ok. donaciones entre ascendientes y descendientes son libres de impuesto sobre la renta. Y entonces se considera que el acto jurídico de la donación que da lugar al pago del impuesto se da el día de hoy, que todavía no está grabado. Exacto. Ok. Entonces, Ese pues, es un ese tema es bien interesante. es un tema muy interesante porque entonces, o a lo mejor al revés, si pensamos, como lo es además, la aplicación de la norma fiscal de estricto derecho y sin lugar a interpretaciones, que haga la donación el padre a sus hijos hoy y que sus hijos sean los que constituyan el fideicomiso en beneficio del padre, para que sea el padre el que siga manteniendo el control de esos activos. El día que muere el padre, el fideicomiso se disuelve y se le devuelven los bienes a los dueños, que ya son los hijos, y todo se hizo hoy, mientras la norma dice que esa donación no causó impuesto sobre la renta. Parecido al usufructo, que mucha gente también le gusta hacer usufructos para ese tipo de cosas. Sí, pero pues también hay bienes que luego no se prestan tanto al usufructo. Porque Ok, digo, si pensamos en un inmueble, pues está todo dar, ¿no? Se entiende muy claro que tú vives en la casa y yo me espero a que te mueras para que ya lo pueda yo ir a esa casa. Pero cuando hablas de acciones o de algún otro título o valor, pues el usufructo ya es más extraño, ¿no? Yo tengo ok, derecho a los intereses, pero el otro es el dueño y quién vota en las asambleas y se empieza a complicar. Entonces mejor le damos todo a un fideicomiso y pones las reglas claras, ¿no? ok. Va a Una votar mi pregunta, hijo el más inteligente, se va a gastar el dinero mi hija la más gastalona, ¿no? No sé. Y oye, ya lo haces a como te acomode. y porque tú conoces a tus hijos y sabes quién es Exacto. quién, claro. Y ahí hay una pregunta. ¿Los fideicomisos no tienen personalidad jurídica? Es decir, mucha gente dice, ay, el fideicomiso es el que vota, ay, el fideicomiso es el que vende. Pues la verdad es que no tienen personalidad jurídica los fideicomisos por sí mismos, pero yo he visto que hay veces que les asignan un RFC. ¿Esto es correcto? Pues sí, es correcto las dos cosas que dices. Efectivamente, el fideicomiso es un contrato y la realización de ese contrato no tiene como consecuencia crear una entidad eh, de imputación jurídica. No tiene personalidad jurídica y la persona que dice eso, pues no tiene el rigor técnico de decir que el accionista es el banco fiduciario en su carácter de fiduciario del fideicomiso respecto de las acciones que sean, ¿no? Pero bueno, como a través del fideicomiso se puede encargar actos que generen ganancias o que lleven a cabo actos que están grabados, pues sí, la ley fiscal dice, esos fideicomisos realizan actividades empresariales o caen en algún supuesto normativo fiscal, por lo cual es conveniente que tengan un registro de contribuyentes y cumplan ciertas obligaciones fiscales. Ok. Pero, pero también es cierto que aún los fideicomisos que tienen RFC, del tipo que sea, porque hay fideicomisos que tienen RFC que casi se comportan como una sociedad que tiene Ok. personalidad jurídica. En todos los supuestos, el SAT sabe que el contribuyente final no es el fiduciario del fideicomiso, sino son sus beneficiarios. Ok, ok. Entonces, finalmente, el resultado fiscal del fideicomiso se traslada a esos fideicomisarios. Y qué bueno que tocas este tema porque eh, mucha gente confunde el comité técnico, que es, digamos, los administradores, los que opinan de qué sucede con la masa que está o el patrimonio que está en el fideicomiso, con un consejo de administración. Y entonces quisiera que me dijeras, ¿cuál es la función del comité técnico y si realmente se le puede equiparar a un consejo de administración? Pues mira, yo diría que no se le puede equiparar, pero sí te podría decir que he dedicado mucho tiempo de estudio, pero sobre todo de reflexión, porque no hay mucho de dónde estudiar esto. Este, He escrito algunos artículos al respecto que después con todo gusto te participaré. Eh,
Yo creo que el comité técnico tiene diversas naturalezas, atendiendo a los fines del fideicomiso, ¿no? Si el fideicomiso administra acciones, pues a lo mejor es lícito decir que se parece a una asamblea de accionistas o a lo mejor a un consejo de administración, como dices, pero si el fideicomiso administra los bienes de un muerto, pues a lo mejor el comité técnico se parece más a un albacea o a un ejecutor, ¿no? Entonces yo diría que el fideicomiso, la naturaleza del comité técnico debería de atender al tipo de fideicomiso del que estamos hablando. Y esto únicamente creo que jurídicamente serviría para entender cuáles son las normas que de manera supletoria le aplicarían al comité técnico, porque hoy el comité técnico está lacónicamente regulado por un artículo de la ley bancaria, el 80, y ya nada Wow. más hay un artículo que dice, pues puedes pactar un comité técnico que no te dice qué es, que no te dice qué requisitos debe tener, Oye, y pero por tiene una ahí, ventaja entonces, porque cuando tú ves lo que hace un consejo de administración y las responsabilidades solidarias que ya tienen, oye, pues entonces sí te conviene estar en un comité técnico más que estar como consejero, ¿no? pues quién sabe, porque de lo poco que dice el artículo 80 es que todos los actos que lleve a cabo el fiduciario por instrucciones del comité técnico lo liberarán a de la responsabilidad. Pero bueno, lo que está diciendo la ley es que entonces el responsable es el comité técnico, ¿no? Ok. Pero, pero bueno, la regulación sigue siendo muy escueta en materia de qué pasó si uno votó en contra, ¿no? O alguien dijo un voto particular, o yo ni siquiera fui a esa sesión del comité técnico, ¿cómo me vas a imponer una responsabilidad, no? Pero yo creo que es muy bueno que haya poca regulación sobre algo. Yo soy del Que equipo del laissez-faire, menor laissez-passer. derecho posible, exacto. O que nos dejen a nosotros, como los operadores jurídicos y financieros, el crear responsablemente las figuras, ¿no? Ok. Pero sí tengamos en cuenta todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pactar una figura de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo se Wow. conforma? ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad de una persona que tome decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? Las mayorías calificadas o simples, cómo se sustituyen a los que se mueren, cuáles son sus limitadas facultades de decisión. No podemos decir, el comité técnico puede decir todo del fideicomiso, porque yo creo que como el comité técnico decide de los fines del fideicomiso y estos son limitados por precepto legal, pues también tendrían que ser las facultades del comité técnico. Ok. Oye, pero tienes entonces la flexibilidad de redactar mucho dentro del fideicomiso y hay una pregunta práctica. ¿Quién redacta el fideicomiso? Pues depende mucho de, del cliente que sea y del fideicomiso del que se trate, ¿no? A veces lo hacemos internamente aquí en el banco como parte del servicio que prestamos, pero normalmente los clientes que requieren alguna solución más sofisticada a su necesidad, pues contrata a un abogado que lo hace. Ok, ok, O sea, nuestra interacción diaria casi siempre es con abogados. ok. Bueno, alguien lo tiene que hacer. Yo he visto fideicomisos de 100 hojas, de 200 hojas y de 400 hojas. Y yo he visto también uno de una. ¡Wow! De una página, ¿se puede saber Sí, qué materia era el fideicomiso? minera. Parecía ¿Qué un título tal? de concesión. Digo, era una hojota oficio con una letritita y firmado por todo el mundo al calce, pero al final era una sola cuartilla. ¡Wow! Ese no me lo imaginaba. Y mira, tenemos algunas preguntas de nuestro público. Te mandan saludar y te mandan felicitar por el conocimiento y la manera tranquila y clásica que pones las cosas súper entendibles. También nos dice alguien y lo comenta de que la comunidad agraria es inalienable e imprescriptible, lo cual es correcto y así hizo la aclaración. Y dice, buenas noches, yo tengo una duda. Antes mencionaron el tema del antilavado de dinero en el fideicomiso. ¿Qué validaciones se hacen para confirmar que alguien es sujeto
para crear un fideicomiso y, en pocas palabras, qué tipo de validaciones hay de lavado de dinero para cuando lo vas a hacer y que se aplica solo para el tipo de bienes o para las personas y entidades involucradas, la revisión antilavado que tienes que hacer. Principalmente se enfoca en las personas, Ok, la regulación que le aplica a los fideicomisos. Y la que se ha vuelto más estricta últimamente es la fiscal, la del beneficiario controlador. ok. Pero bueno, como corolario, lo que la regulación nos pide es entender quién es el beneficiario último de los bienes objeto del fideicomiso o de quien los da en fideicomiso, ¿no? Y tú Si sí es lo una tienes que reportar. Bueno, el reporte se da solo a solicitud de la autoridad fiscal, pero Ok, sí soy obligado de tener los documentos en custodia. ok. Ok, y de ahí hay una pregunta. Yo recuerdo también que mucho se utilizaba el fideicomiso por cuestiones de confidencialidad, para que no se supiera quién era el hombre supermillonario que estaba atrás de las acciones de una empresa. ¿Se sigue utilizando para eso el fideicomiso y que haya anonimato de quién es el millonario dueño del negocio? Pues mira, anonimato es imposible que haya porque una de las prohibiciones de la ley es que están prohibidos los fideicomisos secretos. Ok, Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un fideicomiso secreto? Yo creo que es una pregunta también que no es tan obvia ni tan sencilla de responder, pero cuando nos hemos visto con ese problema en la práctica, pues el análisis que hemos hecho o el argumento que hemos armado es el siguiente, se los comparto para su opinión. El fideicomiso es un contrato que esencialmente tiene pues el consentimiento que deriva de una de las partes y el objeto que puede ser materia del contrato. Entonces, esas dos cosas son las que no pueden ser secretas. De quién viene el consentimiento y cuál es el objeto del contrato. Y el objeto del contrato es o el bien que se transmite o los fines del fideicomiso. Eso no puede ser secreto. claro. Pero, pero bueno, sí ayuda a la confidencialidad porque imagínate que alguien pone en fideicomiso dinero y alguien en la correspondencia del domicilio de esta persona encuentra pues los estados de cuenta del fideicomiso. No es lo mismo ver un estado de cuenta de un fideicomiso que dice fideicomiso número tal tiene este dinero a un estado de cuenta de una chequera que diga Ligia González Lozano tiene 18 millones de dólares aquí. Hazme la buena. Ok, Entonces, en ese sentido sí ayuda a la confidencialidad. Pero bueno, también te puedo platicar una cosa muy chistosa que nos pasó, también derivado del gran imaginativo que tienen nuestros colegas abogados, ¿no? Hace poco hicimos un fideicomiso para administrar bienes derivado de una negociación en un divorcio. Y como eran personas muy acaudaladas de la alta sociedad mexicana, dijeron los abogados, vamos a ponerle al documento el señor X y la señora Y. Y solo en un anexo van a aparecer sus nombres. Hombre, pues eso no está prohibido, hagámoslo, ¿no? ajá, wow. Pero no, lo chistoso de este caso es que este fideicomiso enseguida empezó a tener actos jurídicos relacionados con inmuebles, y entonces fue al registro público, etcétera, y por alguna razón que no me acuerdo en particular cuál fue, pues cayó en manos de la autoridad fiscal. Y lo primero que hizo el SAT fue venir a preguntar, bueno, pues quién es el señor X y quién es la señora Y. Entonces mejor desde el principio lo hubiéramos puesto con letras chiquitas, ¿no? O al revés. Sí, exacto. Wow. Ah, pues muchas gracias, amigo. Oye, y bueno, para cerrar, siempre pido a nuestros queridos invitados que nos den tres recomendaciones rápidas para nuestros amigos que nos están escuchando en materia de fideicomisos. Pues la primera es que sí busquen una asesoría seria y profesional cuando quieran hacer uno de estos vehículos jurídicos financieros. ¿Ok? Porque como son cosas que están llamadas a existir mucho tiempo, pues luego hay veces que no se pensaron en supuestos que hacen imposible la administración de los bienes.
¿no? Ok. Ese sería el único consejo que les diría. Y que pues no se abuse de la figura para que se mantenga con poca regulación como hasta ahora, ¿no? Ah, pues qué bueno que lo dices, porque alguien nos está comentando. Pascual nos dice, yo redacté un fideicomiso para sacar los bienes de una herencia y meter la otra. Cuando los contrarios se dieron cuenta, demandaron la nulidad y como no supieron hacerlo bien, les dieron palo. Aquí, para nuestros amigos que no son abogados, cuando decimos que les dieron palo es que perdieron. Y aquí lo que nos está diciendo nuestro oyente es que hizo una transferencia de bienes de una herencia a la otra, supongo que de familiares, y que los que querían quedarse con parte de la herencia demandaron la nulidad y perdieron. Y entonces se utilizó un fideicomiso, como nos lo platican, para poder mover bienes de una sucesión a la otra sin tener, pues aparentemente problemas, ¿no? Y entonces ya que lo que nos dice Pedro es totalmente al lugar, que es aguas con quien les esté redactando porque pueden llegar a tener un problema. Y aquí, Sí. pues, Pascual no lo tuvo. Bueno, pero le tocó ganar a Pascual. Me Exacto. alegro, me congratulo. Pues muchísimas gracias, mi querido Pedro, de verdad. Yo recuerdo muy bien que el maestro de la PESA que me dio clases a mí y que habló de los fideicomisos en un posgrado, nos dijo, a mí no me gusta hablar de figuras sui generis, pero el fideicomiso sí es algo sui generis. Y por todas estas características que tú nos acabas de ilustrar, creo que es algo para pensarse y en el caso de estos fideicomisos del sector público, pues algo que a lo mejor se tiene que regular y que yo recuerdo, por cierto, nada más como anécdota, que muchos los hacían o los hacen para cuando se tienen que pagar servicios o bienes que compra el sector público a largo plazo y que como el presupuesto se corta cada año, con eso se le garantiza a los proveedores que no tienen problema en financiar al gobierno a largo plazo porque tienen un guardadito de ese dinero garantizado desde el presupuesto de cuando se contrataron, ¿no? Bueno, pero esos son de naturaleza diversa de los que platicamos. Sí, sí, sí. Pero sí, digo, con todo gusto y en la medida en que la agenda de tu programa lo permita, pues si quieres, otro día platicamos con más profundidad de esos y quizá de otros más complejos, ¿no? Como los que tienen que ver con operaciones bursátiles, que además también son muy divertidos. O en los de desarrolladores inmobiliarios, como tú bien sabes. Pues sí, aunque esos son más facilones, la verdad. Ah, mira. Digo, se hacen cosas enormes, pero conceptualmente es muy fácil, ¿no? Uno pone la tierra, uno pone el dinero, se hace lo que se tenga que hacer y el fideicomiso nada más reparte. Oye, aquí alguien nos comenta, maestro Izquierdo, por favor cuente la anécdota del gangoso que quería un fideicomiso. No, pero es que este horario todavía es muy temprano. Ok. Ok, pues muy bien, mi querido amigo, te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar por acá y por tu tiempo, porque además sé que estás siempre corriendo y muy ocupado, pero siempre he confiado en tu sabia decisión cuando en materia de fideicomisos necesito algo. Así que a nombre de Foro Jurídico te agradecemos muchísimo de todos nuestros escuchas y pues ha sido una gran plática para aprender de un tema que puede llegar a tocar a cualquier persona y no solamente cuando son cosas grandes y de negocios supermillonarios, ¿no? Exacto. Pues te voy a tener que contradecir, Ligia, porque el agradecido aquí soy yo. Gracias por el espacio, hombre. Al contrario, esta es una plática de amigos que compartimos con todos para que nos acerquemos al derecho de una manera simplemente derecho. Muchas gracias y te mando un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.